Estás caminando en la oscuridad y ni siquiera lo percibes. Crees que conoces el camino, pero cada paso tuyo resuena en el vacío de un destino no elegido. Trabajas, te esfuerzas, rezas, pero nada parece moverse. Y sin embargo, existe un secreto, un código oculto, disfrazado de oración antigua, recitado por millones a lo largo de los siglos y pasado por alto por casi todos, el Salmo 23. No como plegaria, no como consuelo, sino como un mapa, un guión cifrado para acceder a la mente creadora y, en consecuencia, a la abundancia. Pero este acceso no es automático, exige algo que pocos están dispuestos a entregar, un cambio de conciencia. Vives en un laberinto mental donde Dios es visto como rescatista, no como coautor, donde el Señor es mi pastor se pronuncia con voz de limosnero, no con la certeza de un heredero. Y ahí es donde habita el error. Napoleon Hill, el hombre que descifró los códigos mentales de los mayores millonarios de la historia, fue claro. La mente humana, cuando se conecta con la fe, se convierte en una fuerza cósmica capaz de moldear la realidad. ¿Y dónde está la fe más pura, más visceral, sino en las palabras del salmista? Pero nunca has visto el Salmo 23 desde ese ángulo. No habla de la muerte, ni del consuelo. Revela una fórmula, una estructura psicoespiritual que alinea tu mente a la frecuencia de la abundancia. No es magia, es arquitectura mental. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Eso no es solo esperanza, es decreto, es programación. Y si sientes que ya lo intentaste todo, que ya leíste todos los libros de autoayuda, que hiciste proezas, ayunos, meditaciones, pero sigues rodeado de escasez, es porque aún no entendiste. El problema no está afuera, está en la vibración interna con la que lees tu propia realidad. Puedes repetir, nada me faltará, 1000 veces, pero si dentro de ti todavía existe un eco de carencia, de miedo, de indignidad, el universo responde con silencio. En este video descubrirás cómo el Salmo 23, aliado con la sabiduría de Napoleon Hill, puede reprogramar tu mente. No con palabras bonitas, sino con llaves prácticas. Percibirás que la abundancia no es algo que se atrae, es algo que se reconoce y se permite. Pero atención, no es un camino para todos, porque la primera etapa de este viaje exige que mates al personaje pobre dentro de ti, aquel que se esconde tras la culpa, la moral distorsionada, la idea de que ser rico es malo, feo o pecaminoso. Si llegues hasta el final, comprenderás por qué el Salmo comienza con una afirmación de autoridad, atraviesa un valle sombrío de duda y termina en un banquete reservado para quienes se atreven a creer, no con los labios, sino con el alma. Prepárate para deconstruir cada línea como si fuera una contraseña perdida. En verdes praderas me hace descansar, no es relajación, es dominio. Junto a aguas tranquilas me conduce, no es consuelo, es alineación. Unges mi cabeza con aceite, mi copa rebosa, eso es cosecha. Estás a punto de reencontrar un código que siempre estuvo ante tus ojos, pero que solo puede ser descifrado por quienes se liberan de la mentalidad de supervivencia. Napoleon Hill dedicó décadas al análisis de las mentes más poderosas del mundo. Carnegie, Edison, Ford, todos hombres que crearon fortuna de la nada, y no por suerte, sino por estructura mental. Hill descubrió un patrón: el poder del pensamiento dirigido, de la fe inquebrantable y de la visualización clara del propósito. Pero había un componente casi místico en lo que enseñaba. Hill lo llamaba el sexto sentido, un canal de percepción más allá de la lógica, un puente entre el deseo ardiente y la materialización concreta. Y aquí es donde el Salmo 23 entra como engranaje olvidado. Ofrece en forma de poesía la configuración exacta de ese estado de conciencia, pero solo si logras leer detrás del velo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Este es el corazón del Salmo, y también el punto de transición de la mente escasa a la mente abundante. Hill decía que el miedo es el mayor enemigo de la riqueza. El miedo paraliza, ciega, contamina decisiones, actúa como un virus invisible saboteando cada intento de crecimiento. Y el salmista lo salía. Por eso incrusta en el centro del texto esta frase: no temeré, no como un deseo, sino como una orden interna. Cuando lo lees con la mente común, ves consuelo, pero cuando lo lees con ojos enternados,
con la lente de la conciencia próspera, entiendes el verdadero poder de esa declaración. La fe es la espada que corta el ciclo de la escasez. Napoleon Hill insistía, la fe es el elixir que da vida al impulso del pensamiento, y el Salmo 23 es una expresión viva de esa fórmula. Alterna entre afirmaciones de certeza, escenarios sombríos y visiones de cosecha, exactamente como el viaje de quien decide crear riqueza con propósito. Pero atención, esto no tiene nada que ver con religión, ni con misticismo barato. Estamos hablando de un modelo mental, una ingeniería psicoemocional. Cuando Hill escribió Piense y hágase rico, no estaba vendiendo sueños, estaba ofreciendo un mapa. Así como el Salmo 23, solo que ambos exigen la misma llave para ser activados, la decisión radical de cambiar tu creencia sobre el merecimiento. Fuiste programado para temer al éxito, para ver el dinero como algo sucio, para creer que sufrir es más noble que prosperar. Eso fue sembrado en ti, por la escuela, la iglesia, los medios, tu propia familia. Por eso cuando escuchas, el Señor es mi pastor, nada me faltará, tu mente no vibra en abundancia, vibra en dependencia, en pasividad. Pero la verdadera interpretación es otra. Nada me faltará es una sentencia activa, un código vibracional. Necesitas sentirlo como una verdad absoluta, porque es la intensidad de tu creencia la que mueve las piezas invisibles del tablero de la realidad. Hill fue claro. Todo lo que la mente humana puede concebir y creer, lo puede alcanzar. Y el Salmo 23 es la práctica emocional de esa creencia. No fue escrito para ser leído en funerales. Fue diseñado para ser repetido en voz alta por quien decide vivir como rey. Solo que los reyes no piden, ellos decretan, ellos visualizan, ellos cosechan. ¿Estás dispuesto a dejar de pedir permiso a la vida y empezar a comandarla? Entonces sigue, porque en los próximos bloques vamos a abrir cada línea del Salmo como si fuera una caja fuerte. Y junto con Napoleon Hill, verás cómo este texto milenario se transforma en un campo magnético de realización. Cierra los ojos por un instante e imagina un desierto infinito, un espacio seco, sin frutos, sin sombra, donde cada paso tuyo levanta polvo y cansancio. Así vive la mayoría de las personas, un escenario árido que no se ve por fuera, pero que consume por dentro. Ese desierto tiene nombre: mentalidad de escasez. Es lo que te hace despertar con ansiedad, trabajar con miedo, aceptar migajas creyendo que son suficientes. Es lo que susurra en tu oído que ya deberías estar mejor y al mismo tiempo grita: nunca lo lograrás. Es una prisión elegante, con barrotes invisibles hechos de culpa, trauma y comparación. ¿Y sabes lo peor? Muchos se acostumbran a vivir en ella. Decoran las paredes, plantan flores alrededor, aprenden a llamarla realidad. Pero esa realidad fue creada por ti, no con intenciones conscientes, sino con creencias heredadas. Napoleon Hill lo llamaba el enemigo invisible, aquel que sabotea tus planes antes incluso de que comiencen. Se manifiesta de varias formas. Dices que quieres cambiar de vida, pero en el fondo sientes que no lo mereces. Oras por prosperidad, pero aún crees que es pecado. Trabajas como esclavo, pero temes ser libre. Y entonces resurge el Salmo 23, no como consuelo, sino como denuncia. El Señor es mi pastor. Es una afirmación de liderazgo espiritual. Pero ¿a qué voz estás siguiendo en verdad? ¿La de la fe o la del miedo? ¿La de la escasez o la de la confianza? ¿Has vivido como oveja o como hijo del rey? En verdes praderas me hace descansar. Esa frase es una invitación a la abundancia natural, pero muchos la leen como si fuera metáfora de descanso, como si la pradera verde fuera algo para después de la muerte. No, la pradera verde es acceso, es abundancia, es derecho de nacimiento. La mente escasa lee esta frase y piensa, ojalá fuera verdad.
La mente abundante declara, esto ya me pertenece. Pero ¿cómo romper el ciclo? ¿Cómo quebrar el desierto mental que seca todo a su alrededor? Hill decía, todo comienza con un deseo ardiente. Y esa llama solo se enciende cuando te ves como realmente eres. Un ser co-creador, no un mendigo espiritual. El Salmo 23 no es oración para los débiles, es escudo para los que se atreven. Es código de alineación vibracional. Cada frase lleva la vibración de alguien que ya salió del desierto, aunque sus pies aún estén en la arena. Junto a aguas tranquilas me conduce. Eso es más que paz. Es dirección. Es flujo. Es alineación con lo que ya es tuyo. La pregunta es, ¿te permites ser guiado o estás intentando controlar todo mientras te hundes cada vez más en el lodo de la ansiedad? La escasez hace eso. Te convence de que estás solo, de que necesitas matarte trabajando, de que solo quien nace rico prospera. Pero el Salmo 23 dice lo contrario. Restaura mi alma. Esa es la reprogramación. Esa es la liberación. Napoleón Hill advertía, atraes lo que eres, no lo que quieres. Si todavía vibras como víctima, atraerás más desierto. Si empiezas a vibrar como heredero, la pradera verde se revela. Pero eso exige ruptura. Ruptura con el viejo yo, con la vieja mentalidad, con la voz que dice, esto no es para mí. Esa voz tiene que morir, ahora. Porque en los próximos bloques avanzaremos al momento más sombrío del Salmo, el valle de sombra de muerte. Pero no te engañes, ese valle no es sobre morir. Es sobre atravesar la mayor oscuridad interna y salir del otro lado con la mente renovada. Ya estuviste en ese lugar, oscuro, frío, silencioso, no afuera, sino dentro de ti. Es el momento en que todo parece derrumbarse, cuando el dinero se acaba, la fe tambalea y los sueños se pudren en silencio. Nadie lo ve, pero tú lo sientes. Sientes como si caminaras por un pasillo sin fin, donde cada paso resuena con la duda, ¿lograré salir de esto? Ese es el valle de sombra de muerte, pero no el que mencionan en los funerales. Es el valle de la duda, de la quiebra emocional, del agotamiento espiritual. Y aquí está el detalle más ignorado del Salmo 23. El salmista no dice que evita el valle, lo atraviesa. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Esa es la vuelta. Esa es la contraseña. Lo que diferencia a los que prosperan de los que se hunden no es la ausencia del valle, es la forma en que lo atraviesan. Napoleon Hill lo vio en cada mente millonaria que estudió. Todos pasaron por el valle. Todos enfrentaron la caída. Todos se toparon con la sombra. Pero ninguno se rindió al miedo. Ninguno fijó residencia allí. Ellos atravesaron. ¿Y tú? ¿Estás atravesando o acampaste en medio del dolor? ¿Aceptaste que tu vida es así? ¿Te conformaste con poco llamándolo humildad? Ese es el mayor engaño de la escasez. Se disfraza de virtud. Y entonces comienzas a decir frases como al menos tengo salud, el dinero no trae felicidad. Dios sabe lo que hace. Pero en el fondo, tu alma grita por más. Más libertad, más posibilidades, más vida. El Salmo 23 no romantiza el sufrimiento. Presenta el valle como etapa, no como destino. La sombra de la muerte es la cara oscura del ego. Es el momento en que la antigua identidad debe morir para que la nueva pueda nacer. Napoleón Hill decía que las mayores oportunidades vienen disfrazadas de crisis y que el fracaso temporal es la prueba final de la mente determinada. Si estás en el valle ahora, entiende, no es castigo, es preparación, es purificación, es tallado. El "tú estás conmigo" no es solo compañía, es fuerza interior activada, es el despertar del guerrero espiritual, es el recuerdo de que nunca estuviste solo,
solo te desconectaste de quien realmente eres. Mira, no se trata de positividad barata. No estamos hablando de sonreír ante el caos. Estamos hablando de resistir, de avanzar, de negarse a ceder al miedo. Porque al otro lado del valle está la mesa. Sí, preparas una mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Esa es la promesa. Pero solo se sienta a la mesa quien no desiste en el camino, quien enfrenta el valle no como castigo, sino como túnel. ¿Percibes la estructura? El salmo comienza con afirmaciones de abundancia, pasa por la travesía del miedo y termina con banquete, con unción, con desborde. Napoleon Hill lo llamó el ciclo del éxito: deseo, creación, resistencia, cosecha. ¿En qué fase estás? ¿Estás listo para seguir aunque la oscuridad sea densa? ¿Estás listo para enfrentar el espejo y reconocer al saboteador interno? Porque solo después del valle viene la unción, y es ella la que transforma al sobreviviente en rey. En los próximos bloques vas a entender qué significa ungir la cabeza con aceite y por qué esa es la llave vibracional de la que Napoleon Hill tanto hablaba, pero que casi nadie comprendió. Unges mi cabeza con aceite, mi copa rebosa. Esa frase parece solo una imagen bonita, un gesto simbólico, pero detrás de ella se esconde uno de los secretos más poderosos de la manifestación de la abundancia. Aquí es donde el Salmo 23 sale del terreno de la supervivencia espiritual y entra en el territorio de la soberanía interior. Porque la unción, en la tradición bíblica, no es solo bendición, es reconocimiento de autoridad. Cuando alguien era ungido, era separado, destacado, escogido para liderar. Y si estás dispuesto a ver, notarás que este momento del Salmo marca la transición de identidad. La oveja se convierte en rey. El que era guiado ahora lidera. El que solo caminaba ahora comanda. Napoleon Hill decía que ninguna riqueza duradera puede venir sin una mente preparada para ella. Y esa preparación no es financiera, es espiritual. Cuando la cabeza es ungida, la mente es consagrada, la frecuencia cambia, la visión se expande. Ya no ves como veías antes, ya no sientes como sentías antes, ya no toleras lo que tolerabas antes. Ese momento representa el colapso de la antigua mentalidad, la destrucción definitiva de la identidad escasa. Y fíjate, justo después de la unción, la copa rebosa. Primero la mente cambia, después la realidad cambia, no al revés. No verás desborde mientras tu mentalidad siga operando en modo supervivencia. No recibirás abundancia mientras sigas diciendo, aunque sea en silencio, no lo merezco, eso es para otros, Dios me está probando. El universo responde a tu verdadero estado interno, no a tus palabras. Napoleon Hill escribió: el subconsciente traduce en realidad física los impulsos del pensamiento, sean positivos o negativos. ¿Qué significa esto? Significa que si tu mente aún vibra en escasez, aunque leas el Salmo todos los días, lo que atraerás será más vacío, más cansancio, más frustración. Pero si permites la unción, si te permites reconocerte como merecedor, entonces la copa empieza a rebosar. Y el desborde aquí no es solo financiero, es existencial. Es vivir en un estado donde la paz no depende de las circunstancias, donde la alegría no viene del saldo bancario, sino del alineamiento con tu misión, donde el dinero llega como consecuencia natural, no como obsesión. Hill lo llamaba estado de definiteness of purpose, propósito definido, cuando sabes quién eres, qué quieres y por qué lo mereces.
Esa claridad es magnética. Esa vibración es irresistible. Y eso es lo que el Salmo 23 revela en su estructura oculta. Comienza con pertenencia, el Señor es mi pastor, pasa por la confianza, nada me faltará, atraviesa el caos, valle de sombra de muerte, recibe la unción, unges mi cabeza con aceite, desborda, mi copa rebosa. Ese es el camino, ese es el código. Pero pocos acceden, porque la mayoría se aferra al sufrimiento como identidad, como excusa, como muleta. ¿Estás dispuesto a soltar esa muleta? ¿A dejar el papel de víctima espiritual? ¿A reconocer que la abundancia es tu estado natural, no un premio, sino un derecho? En los próximos bloques vamos a explorar las dos afirmaciones finales del Salmo y descubrirás por qué el bien y la misericordia me seguirán no es promesa futura, sino reflejo inmediato de quien asumió su propio poder interior. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Esa afirmación, repetida con voz suave en cultos y ceremonias, carga un poder que pocos se atreven a acceder. No habla de un acaso bondadoso, no habla de suerte, habla de una reprogramación de la realidad. Napoleon Hill enseñó que el pensamiento, cuando es alimentado por la fe, se transforma en magnetismo. No corres detrás de las cosas, ellas vienen a ti, no porque broten de la nada como magia, sino porque te conviertes en el tipo de persona con la que esas cosas quieren estar. Y el salmista revela esta misma verdad de manera simbólica. La bondad y la misericordia no se buscan, ellas siguen. Fíjate en el verbo seguirán, no esporádicamente, no cuando Dios esté de buen humor, sino todos los días de mi vida. Esa es la verdadera prosperidad. Vivir en un estado donde la vida responde con favor. No porque seas mejor que otros, sino porque te has vuelto coherente con la abundancia. La coherencia es la base. Hill decía que la fe no funciona si es contradicha por el hábito. No sirve declarar versículos por la mañana y vivir con miedo por la tarde. No sirve orar por puertas abiertas mientras tu corazón cultiva envidia, rencor o autoboicot. La bondad te sigue cuando caminas con integridad. La misericordia te persigue cuando te alineas con el propósito. Pero, ¿qué significa esto en la práctica? Significa que empiezas a convertirte en un campo de favor. Las oportunidades aparecen, las conexiones correctas surgen, la inspiración te visita, las respuestas llegan. No es porque Dios decidió bendecirte ahora, es porque finalmente saliste del valle, fuiste ungido y ahora rebosas. ¿Te has convertido en un imán? Vibras en la frecuencia del Rey, no de manera arrogante, sino en paz. No buscando aprobación, sino ofreciendo valor. Napoleon Hill observaba esto en los grandes líderes que entrevistaba. Ellos no corrían detrás, ellos eran seres convictos, silenciosamente poderosos, con un enfoque casi sobrenatural. Y eso es lo que enseña el Salmo 23, si estás listo para ver. La bondad y la misericordia siguen a los que dejaron de seguir el miedo. Persiguen a los que caminan sin desviarse de lo que saben que es correcto. Ya no necesitas correr, pedir, implorar. Necesitas alinearte. Pero atención, esto no significa pasividad. Significa acción coherente, movimientos enraizados en la certeza, elecciones guiadas por la fe, no por el pánico. Cuando Hill hablaba de fe aplicada, hablaba de esto, de un estilo de vida donde cada decisión vibra con el destino deseado, de un sistema interno donde cada pensamiento está comprometido con la grandeza. Bondad y misericordia me seguirán. Eso no es superstición, es consecuencia. Y si aún no ocurre en tu vida, no es porque Dios te olvidó, es porque todavía estás atado a la frecuencia de la supervivencia. Pero eso puede cambiar. Ahora, si decides. En los próximos bloques, vamos a sumergirnos en la última afirmación del Salmo. Y habitaré en la casa del Señor por largos días. ¿Qué significa realmente habitar en esa casa? ¿Ir al templo? ¿Ser religioso?
o algo más profundo, más existencial, la última clave de Napoleon Hill para el estado definitivo de la abundancia permanente. Y habitaré en la casa del Señor. La mayoría lee esta frase como promesa de eternidad, un lugar celestial, distante, reservado para los que fueron buenos. Pero eso solo la superficie. Porque el salmista no está hablando de morir, está hablando de permanecer, de un estado de conciencia. La casa del Señor no es un templo físico, no es un lugar geográfico, es una frecuencia espiritual. Napoleon Hill hablaba sobre la importancia del ambiente mental. Para él, la mente era como un jardín. Todo lo que plantas crece. Pero si plantas miedo, duda, ira, escasez, ¿qué esperas cosechar? Habitar es permanecer. Es decidir que tu mente no será más territorio de caos. Es decretar que tu alma no vagará más entre extremos. Es establecer residencia en la certeza. La casa del Señor es el lugar de la identidad restaurada. Es donde ya no necesitas probar nada, donde la ansiedad no encuentra morada, donde el miedo golpea la puerta, pero no es atendido. Es un estado interior donde la paz es innegociable. Y no se alcanza con religión, se alcanza con decisión, con práctica, con disciplina espiritual y emocional. Napoleon Hill lo llamaba el hábito de la fe. Él sabía que no bastaba pensar positivo una vez. Era necesario cultivar una mente que no se doble. Una mente que, aún en medio de la tormenta, sigue diciendo, yo habito en la casa del Señor. No como fuga, sino como elección, como raíz. Porque cuando decides habitar en esa casa, todo cambia. Ya no reaccionas a cada crisis, no te saboteas cuando las cosas comienzan a salir bien, no te comparas con quien cosecha, porque entiendes tu tiempo. Habitar es salir del ciclo de altibajos emocionales, es romper el patrón de la montaña rusa, es permanecer. Y quien permanece, prospera, porque el universo, como decía Hill, responde a la persistencia. Él te probará, te preguntará, ¿de verdad quieres esto? ¿O vas a rendirte en la primera puerta cerrada? Y cuando respondes con permanencia, cuando decides que tu mente habitará en la casa de la fe, entonces el ciclo se completa. El Salmo 23 comienza con El Señor es mi pastor y termina con Habitaré en la casa del Señor. Comienza con identidad, termina con permanencia. Comienza con dependencia consciente, termina con soberanía vibracional. Napoleon Hill lo veía con claridad. Decía que el verdadero éxito no es un punto de llegada, es un estado de ser. Y eso es lo que revela el salmista. No se trata de llegar al cielo, sino de traer el cielo hacia adentro. La casa del Señor es donde vives ahora, si tu mente está limpia, si tu fe está firme, si tu identidad está anclada. Pero si aún vives de afuera hacia adentro, si la duda todavía tiene voz, si la escasez aún encuentra refugio, entonces solo estás visitando esa casa. Y esa casa no cambia a quien visita, solo transforma a quien habita. En los próximos bloques, revelaremos cómo esa permanencia mental se traduce en resultados prácticos, cómo la casa del Señor se manifiesta en la rutina, en las finanzas, en las decisiones, y por qué Napoleon Hill afirmaba que la verdadera riqueza no era más que el reflejo de una morada interior. Permanecer en la casa del Señor es vivir con la mente protegida, incluso cuando el mundo se derrumba. Es tomar decisiones sin prisa, porque no te sientes presionado. Es mantener el silencio en medio del caos, porque confías en tu propio centro. Napoleon Hill lo llamaba equilibrio interno absoluto. Decía, un hombre que domina su propia mente puede dominar cualquier circunstancia. Eso es habitar. Es no dejarse empujar por el miedo colectivo. Es no moldearse a la crisis, sino caminar como quien ya venció. Y eso lo cambia todo. Cambia cómo negocias, cómo hablas, cómo caminas. Quien habita no mendiga, no se disculpa por existir, no pide permiso para prosperar.
Hay un brillo silencioso en quien habita, una firmeza que no necesita alzar la voz. Es el tipo de presencia que hace callar la sala, que atrae oportunidades por la confianza que emana. Hill observó que los grandes realizadores no eran los más inteligentes, eran los más consistentes, los que sabían quiénes eran, incluso cuando nadie creía en ellos. Y el Salmo 23 termina exactamente así, sin gritos, sin promesas vacías, con una certeza silenciosa: habitaré. No intentaré, no visitaré, no frecuentaré, habitaré. Eso es dominio, eso es vibración estable, eso es prosperidad que no depende de la cuenta bancaria, pero que atrae riqueza por resonancia. Ahora piensa, ¿tú habitas o solo pasas? ¿Fijas residencia o todavía te dejas llevar por los vientos? Porque en el próximo bloque vamos a conectar esto con el verdadero legado de Napoleon Hill. La mente como altar, la fe como palanca y la abundancia como reflejo. Fuiste hecho para habitar, para desbordar, para liderar. Pero mientras tu mente sea un campo de batalla, mientras cada deseo venga acompañado de duda, mientras cada paso sea frenado por el miedo del «y sí», seguirás creando escasez. Napoleon Hill advertía: tú eres el dueño de tu destino, tú eres el capitán de tu alma. Y el Salmo 23 es el mapa para retomar el timón. Ahora, detente y reflexiona. ¿Cuántas veces leíste este salmo buscando consuelo y no claridad? ¿Cuántas veces repetiste sus palabras para aliviar el dolor, pero no para expandir el espíritu? Llegó el momento de invertir esa lógica. ¿Ya lo entendiste? El Salmo 23 no es poesía, es programación. No es promesa de alivio, es llave de acceso. No es sobre el cielo, es sobre conciencia. Y Napoleon Hill lo traduce en términos directos: cambia tu mente y cambiará todo. Por eso, ahora viene el desafío. Relee el Salmo 23 entero, pero esta vez como arquetipo, como arquitectura interior, y siente, línea por línea, lo que vibra, lo que resiste, lo que duele, lo que expande. Percibe, ¿dónde está tu valle? ¿Dónde está tu unción negada? ¿Dónde está tu cáliz quebrado? ¿Dónde aún huyes de la casa del Señor? Anota, confronta, reescribe tu postura, porque ahora sabes, la abundancia no viene de afuera, se activa desde adentro. Y si entendiste esto hasta aquí, es hora de actuar. Suscríbete al canal, comenta abajo qué parte del Salmo 23 más te confrontó. Comparta este video con quien todavía vive en la mentalidad del desierto. Esto no es solo sobre ti, es sobre todos los que aún viven como ovejas con alma de león. Ahora tienes el mapa, no un mapa para hacerse rico, sino para vivir rico por dentro. Porque el verdadero tesoro no es el dinero, es la conciencia que atrae lo que quiera y no necesita probar nada a nadie. Aprendiste que el Salmo 23 no es una oración cualquiera, es un espejo, un guión, una tecnología espiritual ancestral. Viste que Napoleon Hill y el salmista dicen lo mismo, con palabras diferentes. Hill decía: todo lo que la mente puede concebir y creer, lo puede conquistar. David decía: nada me faltará. Ambos sabían, la realidad se moldea de adentro hacia afuera. ¿Estás dispuesto a vivir en ese nivel? ¿A desactivar los patrones de escasez que heredaste? ¿A alinearte de una vez por todas con la frecuencia de la abundancia? Entonces, el próximo nivel te espera. En el siguiente video descubrirás el poder oculto de las palabras, cómo declarar con intención, cómo construir afirmaciones que no solo motivan, sino que moldean tu vida. Porque fe sin palabra es potencia ociosa y palabra sin fe es ruido vacío. Prepárate.